Rogamos mucho que tengamos silencio porque hemos vuelto a hace 100 años atrás y no tenemos megafonía, porque la tenemos en la iglesia, para apañarnos lo poquito que podamos durante este fin de semana que se nos ha estropeado. Así que bueno, yo creo que a Pilar se la va a escuchar. A ver, ¿se me escucha? ¿Me oís? Perfecto, mejor que la iglesia, ¿verdad? Muy fuerte, Pilar. Vale. Que estamos un poco tinientes, ¿eh? Ya. Lo pasó el otro día, ¿verdad? No oíamos bien al obispo. Que no, Bueno, pues estamos en este último día ya de la Escuela de Discípulos, que ha sido una escuela de discípulos pues muy especial, muy nutrida también en cuanto a la asistencia, porque hemos tenido en todas las conferencias a mucha gente que ha querido pues aprender y prepararse también para la fiesta grande, que es la fiesta de la Pascua de los cristianos, que vamos a celebrar dentro de un mes. El primer día don Jesús, después el obispo, la semana pasada don Demetrio, y hoy rematamos pues de una manera como debemos rematar, ¿no? A lo alto, por lo grande, con Pilar, hija predilecta del pueblo. Ya la conocéis muy bien, por eso no voy a hacer una presentación, y que una vez más pues ha sido bastante generosa porque ha querido, primero, seguir investigando sobre la historia del pueblo, que es algo muy importante porque quien no conoce su historia no sabe cómo construir el futuro. La historia es muy importante. Ya sabéis que ella ha tenido una labor de investigación y de escritura de, pues eso, de temas de historia muy interesante. Se ha movido por los archivos, ha indagado, ha buscado. Y bueno, pues una de las cosas que hoy nos va a presentar, el argumento de hoy, es las devociones y cofradías en el siglo XVII y XVIII en Argamasilla de Alba. Un poco desde que nació el pueblo hasta el siglo XVIII. También quiero agradecer su generosidad porque ha querido que la venta de esta obra, de este ensayo, sea para colaborar en la restauración del camarín del Castillo de la Virgen, ¿vale? Que sabéis que tiene mucho valor artístico, está bastante deteriorado por muchas historias, ¿no? Pues por el tema de las humedades, por el tema de las goteras. Bueno, pues vamos a intentar a ver si podemos recuperar esta obra de arte y vamos a hacer un esfuerzo grande. Entonces, bueno, pues esto va a ser un granito de arena o un granazo de arena para ese proyecto que iremos haciendo, acometiendo en distintas fases según vayamos pudiendo y, bueno, pues según se vaya pudiendo, sobre todo económicamente. Así que, pues, poco a poco, sobre todo de momento, que no se caiga lo que hay, que lo tengamos un poquito consolidado y poquito a poco pues iremos restaurando con la ayuda de la Virgen. Así que bueno, pues sin alargarme más, cedo la palabra a Pilar y ya le voy yo pasando aquí las diapositivas. Muy bueno. A ver, vamos a esperar un pelín que están colocando sillas. Bueno, pues a todos buenas tardes, noches, como queráis. Señor cura párroco don Ángel, al que hay que agradecer su entrega y generosidad para todos nosotros. Gracias también a todos los que nos acompañáis, presidentes, cofradías y juntas directivas de Jesús Nazareno, Nuestra Señora de la Soledad, Santo Sepulcro y Nuestra Señora de los Dolores, Nuestra Señora de Peñarroya, grupo parroquial de la Boquilla, cofrades, hermanos, gracias por vuestra asistencia. Hoy vamos a presentar este librillo, dedicado a las devociones y cofradías en los siglos XVII y XVIII de nuestra Argamasilla. Y si bien es verdad ahora, con casi 7.000 habitantes, tenemos 2 cofradías y un grupo parroquial, en el siglo XVII y XVIII Argamasilla tenía alrededor de 1.000 habitantes y había 7 cofradías. La de la Vera Cruz, Santísimo Sacramento, Señora Santa Ana, Nuestra Señora de las Mercedes, la de las Ánimas del Purgatorio, Cofradía de Nuestra Señora de la Encarnación de Peñarroya, Procesiones de Minerva. En el año 1575 ya había 2 cofradías, la Veracruz y la del Santísimo Sacramento. No se fundaron hasta 1578. En el 1575 también se hace mención el de la Señora Santa Ana,
Era una advocación que tenía una cofradía y una ermita con santero, con lo cual debía de tener pues mucho apogeo. Estaba la ermita a la salida del pueblo y corrían con los bastos los pastores de Argamasilla. Yo no sé si, yo creo que lo sabéis todos, que Argamasilla la fundaron señores de ganado. Se vinieron aquí por la importancia del río y los pastos que había. Entonces ellos, fijaros que ya hicieron una cofradía y se votó, dicha ermita se hizo porque se votó que solían trabajar el dicho día de Santa Ana y sucedió que murieron a la sazón algunos de los que trabajaban y de esta causa se votó guardar el día de la señora Santa Ana. Desde dicha ermita salían desfiles procesionales, concretamente el de la Veracruz. Posteriormente la ermita fue cedida como iglesia al convento de los Mercedarios. El convento de los Mercedarios es la B. Si os dais cuenta, entre ese se ve una torre. Es una pena, lo quemaron y todo se perdió, todo lo que tenía. Entonces está entre los árboles, está la ermita de Santa Ana. Esta ermita se la entregaron a los mercedarios del gran prior de la orden. La cofradía de las ánimas del purgatorio se fundó en la parroquia y en el 1653 ya tenía aprobadas las ordenanzas. La cofradía de Nuestra Señora de la Encarnación de Peñarroya se fundó en el castillo y pertenecía a la Orden de San Juan de Jerusalén. A pesar que es una advocación del siglo XIII, las primeras ordenanzas de Argamasilla tienen fecha del 6 de marzo de 1612. Luego se realizaban unas procesiones a Minerva. Se realizaban el tercer domingo de cada mes, al final de la misa por el interior de la iglesia, con el Señor bajo palio. Para su organización había una congregación titulada del Santísimo Cuerpo de Cristo. La procesión de Minerva es una tradición eucarística, a menudo celebrada el domingo siguiente al Corpus Christi, la octava, o mensualmente, ya es donde se adora al Santísimo tal. Originada en la iglesia de Santa María sopra Minerva en Roma. Fue construida esa iglesia en 1370 y destaca por su carácter solemne. Sopra Minerva quiere decir que la basílica recibe su nombre de la tradición según la cual, como muchas otras basílicas de los primeros tiempos del cristianismo, está construido sopra en italiano, un templo pagano dedicado a la diosa Minerva. Por eso se llama procesiones a Minerva. Minerva es la diosa romana de la sabiduría, las artes, la estrategia militar y la artesanía, equivalente a la griega Atenea, hija de Júpiter. Representa la inteligencia y la guerra justa. Como parte de la triada capitolina, junto a Júpiter y Juno, era una deidad central en Roma, patrona de artesanos y médicos y símbolo de la civilización. Desde 1370 la guardan y la conservan los dominicos. Respecto a este tema, he puesto varias cosas para que no se me olvide. La primera es la cofradía de la Veracruz. Las cofradías de la Veracruz son las más antiguas de España.
en el siglo XVI la importancia de las tituladas Santa Vera Cruz se deben buscar en el culto a la Santa Cruz, en la que murió Jesucristo. Culto promovido a partir del milagroso hallazgo de Santa Elena en el año 320. También se le atribuye a Santa Elena dividir la venerada cruz de Nuestro Señor en 3 trozos, trasladándolas a Constantinopla, Jerusalén y Roma. Con dichas 3 partes se hicieron pequeños relicarios. El más antiguo que se conserva en España está en el monasterio de Santo Toribio de Liébana, en Santander. Según informa el monasterio, había llegado a nuestro país en el siglo VI y para protegerlo del avance musulmán, pues fue guardado en Astorga, ciudad donde vivía como primer obispo Santo Toribio. Posteriormente, una vez fallecido, el relicario viajó a Liébana alrededor del siglo VIII junto a los restos del mencionado sacerdote, y allí pues está con una cofradía de todos los pueblos de los alrededores. Son vecinos los que conservan la tradición denominada la vez, por lo que una vez por semana, todos los viernes, desde mitad de abril hasta el primer domingo de octubre, 2 hombres de cada pueblo adoran la cruz, según el turno establecido en cada valle. Aquí en Argamasilla estoy fatal con mi garganta yo ahora. Los primeros informes que tenemos sobre esta cofradía, ya lo hemos comentado, las proporcionan las relaciones topográficas de Felipe II de 1575. En cuanto a la renta que permitía a los hermanos de la Veracruz y los de la cofradía del Santísimo Sacramento organizar los actos inherentes a sus hermandades, el dinero se recibía como ahora de los cofrades y devotos. Eran garantes de los bienes que producía una venta o mesón que había en el paraje denominado Las Motillas, el término de Alcázar de San Juan. El mencionado dinero se tenía que emplear, además de la cofradía, en casar cada 2 años a 2 huérfanas. Y de 5 en 5 años, 2 mujeres, dice el texto con todas esas palabras extrañas que tienen en el siglo XVII, 2 mujeres yerradas, quiere decir erradas, las que en el siglo XVII se consideraban incontinentes o de mal vivir. Ya lo habéis entendido lo que quiero decir, que se dedicaban, en fin, para poder llevar a cabo las mandas, además de la mencionada venta o posada, los fundadores de esta obra pía vincularon para el sostenimiento de la cofradía 300 fanegas de tierra. Suelen valer 600 fanegas de pan cada año y 12.000 maravedís. Este dinero se repartía, aparte del que entregaran los cofrades, que a mí me parece que era poco, pues es el que permitía la cofradía. En el capítulo 51 de las relaciones nos dice que la reivindicación de la ermita de la Concepción de Nuestra Señora, que ya sabéis es la primitiva parroquia de Argamasilla, por haberse visto arruinada en el año 1544, que fue cuando una de las primeras veces que se llevó a Argamasilla de Guadiana, pues empezó a edificar. Entonces, ya como se cayó, se empezó a edificar la que tenemos ahora, del señor San Juan. Don Juan de Zúñiga nombró como patrones para regir la fundación, esa que hemos dicho, y cumplir sus mandas, entre otras, reconstruir la iglesia de la Concepción,
al cura y alcaldes de Argamasilla. Y ya sabemos que también a la cofradía y hermandad de la Veracruz, igual a la del Santísimo Sacramento. Esta cofradía luego en el siglo XVIII pues ya se ven que tenían las ordenanzas de la cofradía eran 1578. Por más que he ido al arzobispado de Toledo, porque nosotros en esa época y hasta que se creó el obispado de las 4 órdenes militares, dependíamos del arzobispado de Toledo. Entonces en el arzobispado está el archivo de toda la parte que ellos llegaban. Y he estado varias veces, pero tiene un problema. Tiene tantísimos documentos que solo hay para que se puedan consultar unos cuantos. Con lo cual, aunque he ido varias veces y me he traído cosas, esto por ejemplo ya del siglo XVIII, pues lo que yo quisiera que es traerme las ordenanzas de las distintas cofradías, porque es ahí donde se explica todo, pues no, el archivero me dice, seguimos como antes, apenas me ve. Digo, bueno, pues ya vendré una otra vez, ahora ya se lo puedo pedir, porque ya he abierto allí lo que te piden, una ficha, y se lo puedo pedir por el ordenador. Por el ordenador me han mandado algunas cosas. La evolución en el siglo XVIII de las cofradías en general, pues se hace por medio de los dos estados eclesiásticos. El secular estaba representado por el párroco y sacerdotes de la parroquia, y el regular estaba representado por los frailes del convento de Mercedarios Altos de Argamasilla. Aún guardaban la provisión de 1613 enviada por el príncipe Manuel Filiberto de Saboya para organizar el método y forma que se han de observar en las procesiones donde concurriesen los cuerpos eclesiásticos secular y regular de la villa de Argamasilla de Alba. Es interesantísimo ese documento. Testimonio, sin embargo yo he hallado aquí en el archivo, que también está esquilmado, es una pena, de 1740 a 44, los testimonios de cuentas, arbitrios y títulos de fiscal, en los cuales el mayordomo de propios del concejo era Francisco de Huesca, de los gastos que había ocasionado la celebración de esta cofradía. 144 reales. Los pagos del presupuesto municipal en el apartado procesiones, en 1744 fueron 100 reales para el gasto de cera. Asimismo, en esas fechas, el concejo le paga a Pedro Huesca 24 reales por asistencia al cuidado de la cera en determinadas festividades, como era la del Jueves Santo. Documento del archivo de Argamasilla dice que dicha cofradía tiene ordenanzas el 20 de enero de 1578 con diferentes cargos y sin más caudal que las contribuciones y limosnas de los mayordomos y cofrades. Ya hemos dicho que esto era con una interrogante, porque está por medio el regalo que hace don Juan de Zúñiga. Y allí que por lo mismo nunca se han formado cuentas, y hasta el año 1762 continuaron en cuerpo del comendador ejerciendo sus actos, pero desde entonces se separó y quedó extinguida. Para hacer efectiva la derogación, pues el vicario que viene a regular, ahora ya no sé si vienen vicarios a revisaros lo que hacéis vosotros. El arcipreste y luego el obispo, cuando viene el obispo. Bien,
la Pues visita entonces pastoral. también había esas visitas. Dice el visitador que hizo muchas provisiones y los dijo que por favor la rehiciesen, la cofradía. Se notificaron y quedó copia a la letra, dice el visitador, y concuerda con el libro de dicha cofradía. Fijaros el archivo que tenía que tener nuestra parroquia y lo que pasó con ella, que desapareció primero por las guerras de Francia, que en la iglesia se metieron y se llevaron todo lo que había de valor. Y luego después, pues aquí con la guerra, cuando ya se arregló un poco otra vez, pues ya vinieron la guerra de los carlistas, luego después vinieron la guerra civil, y el caso es quemar y destruir. También en el 764 el arzobispo encarga al cura prior usase de cuantos prudentes medios le dictase su celo para moderar o formar de nuevo las constituciones de esta cofradía y las remitieran al tribunal del arzobispado de Toledo. ¿Vale? Con lo cual, pues, igual que pasa con esta cofradía, pasa con todas. La más... luego está la del Santísimo Sacramento. La del Santísimo Sacramento tiene un valedor que es don Fernando el alcalde era Fernando Pacheco Avilés, ya nos suena, presbítero y hermano de don Rodrigo Pacheco, que es el personaje del cuadro Esboto, don Rodrigo. Dicha capilla se instituyó por el mencionado don Fernando, por medio de una capellanía. En Argamasilla, tendré que echarle algunos ratos también, teníamos más de 70 capellanías. Las capellanías eran unas fundaciones que hacían los católicos para que cuando se murieran, pues les daban unos medios económicos para que sus herederos les rezaran oraciones y misas. No sé si tendré por aquí algo de ese tema. Interesante, porque me parece que sí hay algo, pero si hay algo. Hay unas fundaciones, los bienes, patronatos y capellanías fundadas para el sostenimiento de la cofradía. La que más tenía era la cofradía de las ánimas benditas del purgatorio, ahora hablaremos. Lo hizo un patronato que era don Diego de Oropesa. Don Diego de Oropesa era un señor que vivía en el centro de Argamasilla y que era de la Inquisición, era el que gestionaba todo el tema de la Inquisición. Se hace un patronato, él hace un patronato o Fundación Pía, nombrando como heredero y patrona a su hijo Juan de Oropesa. Las cargas fueron celebrar en la fiesta de Nuestra Señora de la Concepción anualmente con vísperas 4 misas, misa solemne con diáconos, 1 misa, un nocturno de 3 lecciones y un responso cantado. Luego, otra misa cantada con diáconos en la fiesta de Nuestra Señora, un responso por las ánimas del purgatorio, una misa cada semana del año, 52 al año. Al patrono se ha de comprar 3 culas de difuntos y reparar la capilla de la parroquial. La capilla de la parroquial de los Oropesa es la que está pegando a la de las Pachecas. Además, si os fijáis, el escudo nobiliario que tiene a la mano izquierda es el escudo de la Inquisición. Está la escalera, está el olivo. Fijaros cuando vayáis, que seguro que no os habéis fijado. Los bienes totales de ese patronato eran 2 casas de morada, una era para trillar, viña, huertos y más de 600 fanegas de tierra para sostener esto. La tasación de dichos bienes se valoró en 672.774 maravedís de capital. Muchísimo dinero. Posteriormente,
La fundación en 1763 estaba vigente, pero el visitador, por no haber acudido a sus requerimientos el patrono, a pesar que se le había escrito repetidas veces, estaba fuera de aquí, ya no vivían aquí los Oropesa, le fueron notificadas al nuevo patrono, le entregaron el título, aceptó y tal. Las fundaciones adscritas al patronato de don Diego de Oropesa, una, dos, las tengo, eran 19 que tenían, por ejemplo, fundadora Isabel de la Orden, fechada en 1667. El cargo era una misa rezada el día de Nuestra Señora de la Concepción, dotación 58 fanegas de tierra. Eso para que le rezaran una misa al día, una vez al año. O sea, te quedas asombrada de lo que dejaban, para que se pensaban que iba a subir mucho la moneda, se hacían 3 misas rezadas. Fundadora, Catalina López. Esta manda la fundadora en 1601. 3 misas rezadas en días determinados. Dotación, 100 fanegas de tierra. 3 misas rezadas, una casa demorada y 200 fanegas de tierra. O sea, aquí había muchísimo dinero. Porque vamos, y tierra, imaginaros. Cuando queráis un paro ya hablamos de otra cosa, pero que voy a contaros una cosa que está aquí en el librillo y no deja de ser interesante. En la Cofradía del Santísimo Sacramento estaban adscritos a la cofradía la gente, los caballeros más importantes que había en Argamasilla. Ellos tenían el privilegio de llevar el palio. Pues ocurrió una cosa. Dicha villa la explica el suceso del palio. Primero está en la secretaría del archivo de Palacio, porque aquí hubo una denuncia al tribunal a los tribunales, y entonces tuvieron ya que intervenir otros, Fray don Fernando, Frey, o sea, ya el licenciado don Francisco Cervera y López, el caballero Fray don Manuel Ventura Ballesteros. Estoy hablando de la florinata de la Orden de San Juan. Dicha villa antiguamente floreció en sujetos distinguidos y muy acaudalados, pero encendidos después entre sí con pleitos, diferencias, disensiones y discordias, llegaron a tanto que sobre quienes habían de llevar las varas del palio en la procesión del Corpus ya principiada, sacaron las espadas de la iglesia, y a las heridas penetrantes que se hicieron saltó la sangre y tocó en el viril del Santísimo. Se desollaron ellos mismos a escopetazos y arruinaron enteramente sus haciendas, de suerte que solo la noticia de lo que fue ha quedado. Añade, era costumbre en las grandes solemnidades de Corpus y de la octava del Señor invitar a las personas más notables de la población para que llevasen las 4 varas del palio. Los señores estaban divididos en 2 bandos. El cura invitó a los hidalgos que le eran más afectos. Con este motivo se suscitó la cuestión. Heridos en su amor propio, ciegos de ira, este es otro, con lo cual esto es real, me lo cuenta otro. Los desairados, sin tener en cuenta del sagrado lugar donde se hallaban,
desenvainaron las espadas trabándose en una lucha sangrienta. A consecuencia de este suceso, emigraron las principales familias de Argamasilla, pues en aquella época, y dada la excepción de jurisdicción ordinaria que tenían los hidalgos, se libraron de la justicia poniendo algunas leguas de por medio del lugar del delito. Esta emigración trajo consigo el abandono de las haciendas que quedaron en poder de parientes o administradores. Sobre esto cuenta que hubo transformación de haciendas, personas que anochecieron pobres, amanecieron ricas. Como muchos de los emigrantes no volvieron, parientes y administradores se hicieron bonitamente dueños de las fincas. Se comprende perfectamente lo que pasó. Se fueron huyendo de que les hicieran un proceso, los metieran en la cárcel, prefirieron irse y ya está. Entonces, pues la visita del vicario de Alcázar de San Juan, a ver, pues, aquí está, en esto, se ve claramente, yo le he hecho, se ve muy mal, porque es de principios del siglo XVIII, el papel, y fijaros cómo está, voy siempre con la lupa. Entonces, ahí se ve las cofradías que había en Argamasilla en Carlos III, 1770 era. Ahí está Argamasilla de Alba, cofradía de Nuestra Señora de la Encarnación de la religión de San Juan, eso lo dicen muchas veces. Le cogían al año 1900 reales. La ide de ánimas, 1500 reales. Era eclesiástica, era de la iglesia. Nuestra Señora de las Mercedes, que todavía estuvo hasta que estuvieron aquí los mercedarios. Los mercedarios se los tuvieron que llevar porque prendieron fuego al convento en la guerra de 1830 y tanto. Nuestra Señora de las Mercedes eran 1081 reales, era eclesiástica también. Y luego en funciones particulares, 125 reales. Y ya el ayuntamiento pagaba también misas, eran 175 reales al año. ¿Me podéis preguntar algo que no esté yo hablando aquí sola? Voy a deciros otra cosa y ya me podéis. Vamos a hablar de la cofradía de las benditas ánimas del purgatorio, que era súper rica. Esto es la cofradía, anotaremos el catecismo de la Iglesia Católica, le pongo ahí una nota porque la creencia sobre el purgatorio no es nueva, entonces viene de la Iglesia Católica. Esto es mejor que lo leáis. En 1682, el 1 de mayo, viene un visitador a revisar las cuentas que pudieron hallarse. Por la desordenación y desarreglo, suspendió aprobarlas y, usando de equidad, procedió a formarlas de nuevo, mediante lo que representó la cofradía hizo constar y tuvo presente. Hizo muchas providencias. Visité la de las benditas ánimas, que tiene ordenanzas aprobadas antes de la Concordia en 1633, y no otros bienes ni efectos que las limosnas de ofertorio, rifas y almonedas, que todo se distribuye en sufragios. Revisé las cuentas que pudieron hallarse en 1682. Por la desorganización y desarreglo que tenían, suspendí aprobarlas y, usando de equidad, formarlas de nuevo. Puso copia de la letra a las ordenanzas. Se compró un libro para poder extender los acuerdos. Se compró otro libro para extender los acuerdos y admisión de cofrades. Las cuentas que se formasen anualmente con el arreglo. Prohibió, con censura precisa y multas, el abuso de vestirse los hombres en las
carnestolendas con ropas interiores y exteriores de mujeres, para recoger limosnas en los bailes de día y de noche, y también las que practicaban todos los días de fiesta y aún noches enteras, desde Pascua de Navidad hasta dicho carnaval, en casa de los oficiales de la cofradía. Se iban allí. Los que sois cofrades y los que sois presidentes, pues ya sabéis lo que podéis hacer para sacar dinero, ¿no? Vestiros máscaras, iros a las casas, que es en definitiva lo que hacían, y dice, personas de ambos sexos, con el motivo de pujas o apuestas para bailar o no bailar con tal mujer, echarla o no fuera del baile, y semejantes excesos, aplicando las cantidades de pujas y mejoras en granos y dinero para misas a las ánimas y lo mismo. O sea, todo lo que sacaban era para las ánimas, pero tenían un jolgorio que pa' qué. Se lo pasaban bien. Tenían todo el pueblo estaba con ellos, se juntaban revolucionados y se iban, y a la que les gustaba pues le bailaban con ella, la que no iba bastante desnuda la echarían, y así sucesivamente. No, que no, es que te quedas, que no fuera porque está visto. Prohibieron los juegos de naipes, que por igual motivo tenían los días de fiesta, privándose de estos medios la asistencia a la santa doctrina y causando muchas ofensas a Dios, ruinas espirituales y demás. O sea, que de este no se extrajesen misas para celebrarlas, en que hay mucho exceso. O sea, era el no va más. Y ya pues se habla con arreglo que participara el comendador de mercenarios descalzos y presbíteros que residían en ella y se hicieran, bueno, pues cargo de este desorden y de esta, porque a mí ahora nos parece desorden, imaginaos en el siglo XVIII, la que liaban. Es que ese es ya el 19 casi, son bueno, no era en 1680, era en el 17. Así sucesivamente va todo el librillo, que lo podéis leer, no me quiero ya estar más. Le vamos a las fundaciones, la misa a la procesión de Minerva, que ya hemos visto lo que era, la congregación titulada El Santísimo Cuerpo de Cristo, era pues en la procesión de Minerva, fue una aprobación del Papa Paulo III, la cual tenía su sede principal en la iglesia de Roma, la mencionada iglesia de Nuestra Señora de Minerva. Todo esto ya, cofradía de Nuestra Señora de Peñarroya, es la que menos he hecho, porque tiene una salvedad, tiene respecto a los temas de la cofradía de la Virgen de Peñarroya. Pues se tienen noticias del libro histórico, ya lo sabéis, porque hay libros desde... ya la nombran, bueno, Romero Velasco en cantidad de veces. Luego hizo un libro, Bello Galiana, todavía lo podéis comprar. A mí lo que me resultó curioso es que no haya datos en el siglo XVI, ni anteriores ni posteriores, de las sucesivas visitas de la mitra arzobispal de Toledo, referentes a la cofradía de Peñarroya. Fue fundada, aunque está fundada en el siglo XIII, las ordenanzas, que es de lo que estaría estupendo de que nos hiciéramos de ellas, en 1612, pero no fue hasta 1764 inspeccionada por el arzobispo don Pedro Díaz de Rojas. Está fundada, dice, en la ermita, distante legua y media de dicha villa. Tiene ordenanzas y no otros bienes ni rentas que las limosnas, ofertorios, contribuciones de los oficiales vecinos de Argamasilla, del campo de Tristana, La Solana. Bueno, ya sabemos que la Virgen de Peñarroya
Antiguamente, estoy hablando de los siglos XVII y XVIII, anteriores seguramente, no era una virgen que era de dos pueblos, era una virgen de comarca. Entonces, en el siglo XVIII, pues había una feria en Peñarroya. A cada pueblo de los que iban normalmente les portaban una cosa que le dicen en los documentos los anchos, para que cada cofradía tuviera allí un trozo donde estar. Y entonces, a partir de ahí, mandaban los grandes priores al alcalde de Argamasilla con un policía, vamos a entendernos así, y iban y cobraban un dinero en todos los puestos que había. Había muchísimos puestos, porque además, como eran tan atentos para que todo lo que se tocaba se pusiera en papel, hay muchas explicaciones respecto a que habían venido unos plateros de Toledo, a que habían venido unos tintoreros. Imaginaros traer una tintorería al castillo, lo que debía ser. O sea, muchos puestos, y hacían pues una romería muy grande. Luego, el que nos cuenta cómo hacían las romerías era Antequera, que dice que desfilaban y las cofradías eran, por eso los de la Solana, y aquí lo llevaban los policías también, unas especies de hachas con las alabardas, pues las cofradías las llevaban todas. La cofradía de Argamasilla desfilaba con las cofradías que venían de fuera, pero la Solana, ella iba detrás y, pues vais, ya nos vamos nosotros también. Tenían también, nosotros estaban. Bueno, en realidad que las cofradías, las dos importantes eran las que luego quedaron, la de la Solana y la de Argamasilla, pero que realmente pues la de Argamasilla llevaba, dicen que se terminó de ir y de hacer eso porque lo prohibió el gobierno. Antequera hizo su libro en 1863, me parece, entonces era sobre esa fecha. Perdimos muchas cosas y ganamos a la Virgen en la ermita o capilla de Extramuros, santuario de mucha devoción y antigüedad existente dentro del castillo, encomienda de la Sagrada Religión de San Juan, se halla muy decente y ornamentada y se visita por esta jurisdicción en virtud del mandamiento apostólico delegado, como las demás regulares de estos prioratos. Hay más cosas, pero tenéis que leerlas ya vosotros. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, Pilar, de verdad, de corazón, por esta investigación que nos hace ver un poco pues, cuál es la Iglesia, cuál es la realidad de la historia del pueblo, y también para que veamos que tenemos raíces, ¿verdad? Que esto no es de ahora, que venimos de siempre, por eso la fe es algo muy nuestro. Pues siempre os digo que somos la única institución que lleva desde el principio del pueblo, desde que se fundó el pueblo está la Iglesia, y desde que se fundó el pueblo están las cofradías en Argamasilla, por tanto no es una cosa extraña al ser de Argamasilla ni al ser de España, ¿no? Sino que es una cosa que está de toda la vida, desde el principio, así que pues es muy nuestro. Entonces conocerlo también nos hace ver pues que no hay nada nuevo bajo el sol, que todo está inventado, ¿verdad? Que las mismas cosas que existían antes pues existen ahora, excesos que hay que corregir, venían los visitadores, ahora nos llaman al obispado, ¿verdad?, algunas veces a darnos charlas de cómo tiene que ir la cofradía. Pues lo mismo, lo único que no sigue es eso de que os peleéis por llevar el palio, que ahora no os peleáis, ¿eh? Por llevar el palio, desde luego. Porque tela la que tenemos que montar todos los años para el palio. Pero por lo demás, pues está todo inventado. Así que bueno, pues damos las gracias a Pilar. Os recomiendo que lo leáis porque es muy interesante, leído despacio. Y bueno, ahora lo vamos a vender aquí afuera, vale 10 euros, ¿verdad? Y bueno, pues ya sabéis para lo que va a ser, ya lo hemos dicho, ¿no? Para la restauración del camarín del castillo
de la Virgen. Y como a la Virgen se la ha nombrado siempre como encarnación en la antigüedad, que luego tomó el topónimo de Peñarroya porque está en Peñarroya, pues bueno, el día 25, el día de la encarnación, vamos a celebrar una misa allí, junto con la Cofradía de la Solana, para recordarlo. Aunque la Virgen, yo por lo que he leído, que me perdone, no sé para qué digo estas cosas teniendo a Pilar al lado, pero nunca se ha celebrado la fiesta ese día, sino que se celebraba en abril y luego ya en septiembre también. Pero bueno, como es el día de la encarnación, litúrgicamente, pues vamos a tener la misa, en vez de en el pueblo, la tenemos allí, a las 6 de la tarde, ¿vale? Que es dentro de unos días, el día 25 de marzo. Estoy viendo esto, esto es de... ay, me he saltado mucho a los mercedarios, pero los mercedarios son fundamentales en Argamasilla. Este es el escudo de ellos en el siglo XVIII, este es otro de ellos también, y viene la Virgen de las Mercedes. Todo eso terminó porque realmente hubo un señor que prendió fuego al convento, pero fijaros en esta imagen que he puesto. Esta imagen la hace un militar que viene por aquí y copia los pueblecitos, no solamente era Argamasilla, sino otros, pero aquí hace muy bien la explicación para que nosotros nos demos cuenta. La A es la iglesia y luego este es el pueblo, y todo este, fijaros lo grande que era el convento, tenía 18 o 20 frailes. ¿Y el convento dónde estaba? El convento estaba aquí. ¿Al lado de tu casa? Sí, ¿Cerca? No, de allí de la... ¿Cerca de tu casa? El convento es la casa de Pericia allí en el Ojo de la Torre. Toda esa parte hay un pasadizo que se llama de los mercedarios. Todos esos solares son los... Y daría el río, claro. Daba el río. Estaba el río en... Sí. Era enorme. Claro, por eso pone calle Mercedarios. Y había una ermita antes, que no sé por qué luego después tampoco se mantuvo la ermita, después de la desamortización. No, porque la quemaron. Quemaron. ¿Para qué van a estar allí pensando? Pero entonces el convento ya no existe. No es Ni hay rollo. no hay nada más que cosas así. Cosas, yo le he buscado por poner una imagen, pero Pero ahí no habrá nada. hay personas, es que claro, esto no puedo decir mi nombre ni nada. Hay personas, porque allí hay solares. Los compraron los Ocaña. Los Ocaña era una familia de dinero en aquel tiempo y ahora pues no sé. Entonces ellos compraron, cuando se vende el convento, pues compran, y hay solares que los tienen ellos. En uno de los solares hay una cueva y se han metido algunos allí sin saberlo, yo creo, el dueño, y han sacado de allí monedas y cosas. Allí se enterraron gente, ¿eh? Yo aquí no lo he podido porque no es de los mercedarios el tema y no lo he podido decir, pero tengo hasta nombres y apellidos de los que se enterraban allí. Y ya sabéis que también en la iglesia... Si hay una portada que dice que es donde entran, que es adentro es donde dice que está el convento. Estaba. Ya no está. Bueno, estaba. Pero el solar es ese. No quedan restos así de que se vea ni nada, ni cimiento, ni nada. No se puede decir porque es una parte de una punta o del centro o nada. No, es que no hay... Yo me decía una señora que vive ahí, que yo fui un día por allí, digo, voy a ver si aquí hay alguna casa. ¿Y pasaste a los cercados, sí, eso? No, a los cercados no, pero pasé a una casa para preguntarle, y ella me dijo que su padre, cuando hizo el aljibe, dice, sacó muchos huesos de... Digo, es que se enterraban aquí, o sea, se enterraban en el convento, los frailes los primeros, y entonces debe de estar, por debajo debe estar, y claro, cuando picó, dice que sacaron un montón de huesos. Entonces yo quería a ver si había algún resquicio o algo, pero realmente era enorme el convento. Y luego después, cuando en el 1830 y tantos, que quitaron todos los conventos y todo, ellos tenían 18 frailes, se llevaron, los repartieron y la mayoría se los llevaron a Ciudad Real, al convento de los mercedarios. O sea, era hacían mucho bien,
porque para eso es que tengo que liarme solamente con los mercenarios. Había un libro de las cosas que hicieron en Argamasilla. Se llevaban muy mal con los párrocos y los de aquí venían, porque todos querían ser... Todos querían mandar. Todos querían mandar. Como si, eso sí, que no me sigue todo igual, sigue en la vida. Muy bien, pues vamos a tener un detalle con Pilar. Pero sí, pero bueno. Para que comas sano, mira. El ramo de flores mejores. Quieren que dure mucho más. Una fruta para que nos dure mucho. No voy a poder comer esto. Sí, Pues come Lorenzo. Y a Pilar que también puede tirar. Muchas gracias, Pilar. Bueno, pues ahora se van a poner por allí... ¿Quién se va a poner? Pues Nico y Tere. Y Cristóbal, si quiere también.